honor a los que han entrado temprano. Bueno, hoy día vamos a continuar un poco la parte de trastornos o enfermedades congénitas urológicas y además de las principales afecciones del escroto y su contenido. En el escroto, además del escroto agudo, que ya lo vimos con los chicos en práctica, el escroto agudo engloba básicamente tres patologías, ¿no? La torsión testicular, la torsión de hidátides y la orquidoepididimitis, ¿no? Algunos el trauma pueden agruparlo y algunos el tumor testicular, ¿no? Que es una emergencia urológica. Pero además de esas 5 patologías que están dentro del escroto agudo, tenemos patología inflamatoria, quística, traumática, infecciosa, torsional, tumoral, que básicamente es el grueso de la patología escrotal, ¿no? Vamos a continuar con la parte congénita. Vamos a hablar de criptorquidia, ¿no? Criptorquidia deriva del griego criptos, que significa oculto, y orquis, que significa testículo, ¿no? Entonces, por ende, cuando uno escucha la palabra criptorquidia, debe asumir que es un testículo oculto o no hay el testículo, ¿no? Se define, como su nombre lo dice, como la ausencia de uno o ambos testículos dentro de la bolsa escrotal. Se considera el defecto congénito más común de todos los genitales masculinos. De todos los que vimos del pene y de la uretra, el más común del genital es esta, la criptorquidia, ¿no? Se estima que alrededor del 3% de los pacientes a término y el 30% de los prematuros nacen con uno o con los 2 testículos no descendidos. Y alrededor del 80% de los testículos no descendidos van a descender en el primer año de vida, y la mayoría desciende en los primeros 3 meses de vida. Entonces, ese es un tiempo de latencia, no es un tiempo de espera que sirve para calmar a la madre o a la familia y decirles que el hecho que haya nacido con uno de los testículos solamente o los 2 no estén descendidos, hay una alta probabilidad de que estos desciendan en el primer año de vida. Después del primer año de vida, el testículo que descienda es pero más raro que gato verde. Además de que ya se hicieron innumerables estudios de anatomía patológica de testículos no descendidos que tuvieron que ser operados, y se ha demostrado que después del año de vida ya empieza el daño testicular, ya hay formación de anticuerpos antiespermatocíticos que van a terminar dañando la glándula, y no distingue derecho de izquierdo. Entonces, si tú lo has sacado el testículo por X motivo después del año y era criptorquídico, estos anticuerpos van a indistintamente atacar a ambos testículos, ¿no? Entonces, esto hace que la verdadera incidencia global del testículo no descendido esté alrededor del 1%, ¿no? Y a pesar así es alto. El 75 al 80% de los testículos no descendidos por lo general son unilaterales, ¿no? Es más raro bilateral. Generalmente bilateral está asociado a otras malformaciones congénitas más, ¿no? Sobre todo Trumbel y ese tipo de patologías. La criptorquidia puede afectar, como dijimos, a uno o ambos testículos, aproximadamente solamente un 10% son bilaterales. Para casos unilaterales, el izquierdo es el más comúnmente afectado, como casi en la mayoría de las afecciones congénitas, ¿no? Es más común que sea el lado izquierdo. Le aumento un punto para el que me consigue una prueba o un estudio o alguna, ¿cómo se llama?, un artículo, una revisión en que nos diga por qué son más del lado izquierdo predominantemente las malformaciones que el lado derecho. En el 80 al 90% de los casos, un testículo no descendido se puede sentir o palpar o tocar en el canal inguinal, ¿no? En una minoría los testículos están en el abdomen o directamente no existen, ¿no? Se ha estimado que la incidencia de testículos no descendidos en recién nacidos prematuros, como dijimos, es cerca del 30%. Entonces ellos también entran en el tiempo de latencia de espera, ¿no? Del primer año de vida, una vez nacido, a ver si es que con la ganancia de peso y el desarrollo también genital mismo, en alguna medida pueda llegar a descender, ¿no?
La incidencia en recién nacidos a término es de 3 al 5%. Esta incidencia disminuye al 0,8 a los 3 meses de edad, ya que en algunos de estos testículos no descendidos descenderán al escroto de forma espontánea. Lo que dijimos, ¿no? El primer año se espera que desciendan y la mayoría va a descender durante los primeros 3 meses. En forma espontánea, sin necesidad de hacer nada, ¿no? No existen eso de masajes, amarrarle el testículo a la rodilla, nada. O sea, si va a descender, va a descender. Si no, a la vista será. Lo único que tienes que asegurarte es que acuda a su control de niño sano cada 3 meses o cada 6 meses y tengas una correcta examinación de la bolsa escrotal para saber si ha descendido o no ha descendido, ¿no? Ahora, es cierto esto, ¿no? Los hermanos de niños con testículos no descendidos tienen mayor riesgo de criptorquidia, ¿no? Hay una incidencia hasta de un 10% en consanguinidad. La criptorquidia se identifica a 1.5 a 4% en los padres y hasta 6.2% de hermanos con pacientes de criptorquidia. Entonces, la heredabilidad en pacientes varones de primer grado es un estimado, esto es cerca del 0,667%. Y los verdaderos testículos no descendidos rara vez descienden al escroto espontáneamente después de los 4 meses de edad, ¿no? Se espera al año, pero si en los 3 meses no ha descendido, la posibilidad baja tremendamente, ¿no? Ahora, existen factores que predisponen a la criptorquidia, el que ya hablamos y dijimos, la prematuridad, el bajo peso al nacer, tamaño pequeño, también talla, ¿no?, de edad gestacional, hermanamiento, los antecedentes que dijimos, y la exposición de la madre a estrógenos durante el primer trimestre. Estos son los principales factores por los cuales puede haber, como se llama, criptorquidia. Esta es una foto bien representativa. Se ve claramente, ya es un niño más grande, se ve claramente un desarrollo de bolsa escrotal con contenido, ¿no? Y una bolsa un poco menos grande o menos desarrollada por la ausencia del testículo. Lo que no se ve acá es que al comienzo la ausencia de la bolsa, del testículo en la bolsa, va a generar una hipoplasia del escroto, o sea, va a ser más pequeña el lado afectado y estos pliegues no son tan notorios, ¿no? Entonces es un signo indirecto también. Cuando no palpas el testículo, te das cuenta que la bolsa está vacía, entonces hay que fijarse que hay cierto grado de hipoplasia en el escroto y al comienzo los pliegues no son notorios, ¿no? Se ve claramente los pliegues del lado con testículo, pero en el lado afectado no se ve al comienzo. A medida que va creciendo ya la bolsa va también madurando y agarrando sus pliegues y sus rafes y todo lo normal, ¿no? El diagnóstico y el tratamiento precoz del testículo son importantes para preservar la fertilidad y mejorar la detección de la neoplasia maligna testicular. Claro, imagínate, si no tienes el testículo y está adentro, puedes hacer un cáncer de testículo que está asociado bastante a la criptorquidia, el cáncer testicular. Entonces, si no palpas el testículo, difícilmente vas a detectar un cáncer testicular, ¿no? Entonces, por eso que es importante el diagnóstico y el tratamiento precoz, no solo para fertilidad, sino para detección de cualquier enfermedad, ¿no?, más maligna que otra. Es probable que las mejoras recientes en la técnica quirúrgica, incluido el diagnóstico y el tratamiento laparoscópico de los testículos descendidos, mejoren estos resultados. Eso no es probable, es cierto, ¿no? O sea, si tú después del año o más tardas en solucionar el problema, probablemente puedas llegar a tener problemas de fertilidad y en alguna medida un cáncer testicular, ¿no? Entonces la idea es operarlos precozmente al año máximo y solucionar el problema, ¿no? Aparte que le quita una carga ansiosa tremenda a la familia, ¿no? No es para nada grato saber que el niño tiene un solo testículo, ¿no? Y vienen también los tabús, los complejos, las taras propias de la sociedad, ¿no? Que al faltarle un testículo es menos hombre, de repente va a tener problemas de masculinidad o va a tener problemas de erección, ya son cosas que no están relacionadas, ¿no? Si él tiene uno solo, ese va a ser compensador como todo órgano par y no tendría por qué haber ningún tipo de problemas de ese tipo, ¿no? Y de acuerdo a las pautas publicadas por la Asociación Americana de Urología, que es uno de los entes rectores de la urología mundial,
O sea, no se recomienda la obtención de imágenes para la criptorquidia. ¿Por qué? Porque el escroto es un órgano frío que trabaja con la temperatura corporal, ¿no? Cuando hace calor, los testículos se cuelgan. ¿Por qué? Porque la bolsa se dilata, se aleja del cuerpo para que no se sobrecaliente. Y cuando hace frío ocurre todo lo contrario, ¿no? La bolsa se encoge y acerca los testículos al cuerpo. ¿Para qué? Para que no se enfríen más de la cuenta, ¿no? La temperatura promedio del testículo es 33, 34 grados, o sea, prácticamente 2, 3 grados y medio por debajo de la temperatura corporal normal. Esa temperatura es ideal para que se genere la espermatogénesis, ¿no? Entonces, igual que las espermatogonias, que son las futuras células formadoras de espermatozoides, se van a formar si el testículo está a esas temperaturas, ¿no? Por eso que el sobrecalentamiento del testículo va a condicionar daño testicular, ¿no? Y no se recomienda imágenes. ¿Por qué? Porque tú le pones el gel frío de la ecografía y el testículo se sube a la garganta, ¿no? Pues muchos de los testículos no descendidos son testículos retráctiles o testículos en ascensor mal diagnosticados, ¿no? Y muchas veces operados de forma no correcta, ¿no? Entonces las imágenes se utilizan cuando no hay el testículo verdaderamente, no lo palpas, entonces ahí puedes buscarlo, ¿no? Con una ecografía o con una resonancia magnética nuclear, que es la manera más correcta. A veces se requiere de una laparoscopía diagnóstica si se sospecha de un testículo intraabdominal, ¿no? Que puede haber, ¿no? Entonces la idea es esa, ¿no? No hacer imágenes, salvo que quieras encontrar un testículo que no lo palpas o quisieras de repente tener una medida de los testículos, ¿no? Para ver si ese testículo está atrófico o está dañado antes de tiempo, ¿no? Pero en general el diagnóstico es clínico, ¿no? El niño tranquilo, en un ambiente cálido, el cirujano tiene que estar preparado para tranquilizar al niño, porque si está llorando, gritando, es otra causa por la cual el testículo se va a subir, porque la bolsa escrotal, por el miedo, el llanto, el dolor que pudieras ocasionar, va a condicionar que se contraiga la bolsa y no vas a encontrar los testículos, ¿no? Pues las recomendaciones, si sabemos que en los primeros 3 meses descienden y se puede esperar en forma optimista hasta el año, entonces en general se espera que a los 6 meses recién sean referidos al urólogo, ¿no? Pero no pasa eso, ¿no? Falta el testículo y en general lo traen inmediatamente al niño, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es contención nada más y esperar, ¿no? Que baje. Si al tercer mes no ha descendido, ya más o menos te la vas olfateando que no va a descender, ¿no? Y si no ha descendido al año, la orquidopexia es la terapia más exitosa para reubicar los testículos ocultos, ¿no? No se recomienda la terapia hormonal, los pediatras, algunos son muy aficionados a esos, también los endocrinólogos. Acuérdense, lo que utilizan son ciclos de hormonas que van a estimular la maduración testicular, ¿no? Entonces, estas hormonas lo que hacen es generar una maduración genital precoz, producen aumento del volumen testicular, pero también tienen efectos sistémicos, ¿no? No solamente actúan en la bolsa y en los testículos y el pene, también tienden a alterar las epífisis de los cartílagos de crecimiento, ¿no? Entonces a veces logras descender al testículo, estás feliz, pero has madurado exageradamente los genitales para su edad real, y lo peor de todo, ¿no? Tienes un niño con 2 testículos, pero enano, ¿no? Entonces, en general no se usa, ¿no? Salvo casos contados. Se usa a veces en testículos ocultos, que no los logras ubicar por resonancia o por la laparoscopía diagnóstica, o los has ubicado y están muy adentro. Entonces tú, para que pueda desarrollar el cordón y parte del testículo, necesitas madurar esos testículos, ¿no? Pero siempre con el riesgo ese, ¿no? De tener problemas de estatura y sobre todo la maduración genital precoz, ¿no? El reposicionamiento escrotal exitoso de los testículos puede reducir, pero no prevenir, los posibles problemas a largo plazo de infertilidad y cáncer del testículo, sobre todo si estos han sido, como se llama, operados después del año, ¿no? Es imperdonable, pero es común ver en la consulta niños de 7, 8, 9, hasta 11 años, ¿no?
con un solo testículo, ¿no? ¿Y qué ha pasado, señora? No, nos dijeron que iba a bajar y hemos esperado, ¿no? Pero se les dice que esperen 3 meses, un año, no 11 años, pero pasa, ¿no? Entonces, esos niños lo que haces es explorar, operarlo, a la menor duda, si el testículo es pequeño, atrófico, hay que sacarlo, ¿no? Con fin de que no siga habiendo anticuerpos antiespermatocíticos o termine en un cáncer ese testículo, ¿no? Muchos cánceres testiculares se han operado con criptorquidia, o sea, tenían criptorquidia y nunca se trataron. Cuando viene con un tumor en la ingle. Muchos creen que es una hernia, un ganglio, haces una buena ecografía y es un testículo criptorquídico con un tumor, ¿no? Entonces el antecedente de criptorquidia no te va a garantizar que hagas o no hagas un cáncer si es que no lo tratas antes del año, ¿no? Por eso que es importante el asesoramiento y el seguimiento adecuado en estos pacientes, ¿no? Las complicaciones: fertilidad reducida, mayor riesgo de tumor, de células germinales. Se sabe que los testículos no descendidos están asociados con hernia inguinal, que puede duplicar el riesgo de lesión por la irreductibilidad y el estrangulamiento, ¿no? Eso es cierto, casi el 100% de los testículos criptorquídicos, acuérdense, dijimos el 80-90% están en el canal inguinal, pues muchos se asocian de una hernia inguinal indirecta, ¿no? Entonces esa hernia puede jugar una mala pasada y terminar estrangulando el mismo testículo junto con lo que se haya deslizado en el saco herniario, ¿no? Problemas psicológicos cuando el niño crece, claro, siempre hablan, no, tiene un solo testículo, pobre chico, el pobre, lo que hace es menguar su autoestima, ¿no? Y al final crece con ciertos traumas o taras que son a veces difíciles de revertir, ¿no? Y también otra cosa que pasa es que estos testículos no descendidos, en alguna medida, son más susceptibles a torsión, ¿no? Testicular y a posterior infarto. Entonces, esto también hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, un testículo no descendido se te tuerce y a veces no te das cuenta, ¿no? Cuando vienes con el testículo negro isquémico que terminas por retirarlo, no te queda otra, ¿no? Entonces, la orquidopexia, ya dijimos, no reduce el riesgo de cáncer de testículo, pero facilita su diagnóstico temprano mediante un autoexamen testicular. Aproximadamente el 20% de los tumores testiculares en hombres con criptorquidia unilateral ocurre del lado del testículo normalmente descendido. Eso también a veces se debe a tipo de anticuerpos y otros de estos, ¿no? Los testículos no descendidos también tienen un mayor riesgo de torsión. Ya dijimos, la torsión de un testículo intraabdominal puede presentarse como un abdomen agudo. O muchas veces el niño nace y no hay el testículo, ¿no? Entonces entra en el diagnóstico de agenesia testicular y lo que ha tenido es una torsión intravaginal, ¿no? Del testículo, que es la clásica torsión del neonato, y nace con un testículo, ¿no? Entonces uno lo busca, hace una laparoscopía y lo que encuentra es un testículo, ¿no? No es que no tenía testículo, sino probablemente al ser criptorquídico se ha torcido y ahí ha terminado, ¿no? Todo testículo no descendido asociado a hernia debe ser reparado al momento de la orquidopexia, ¿no? Esto para evitar riesgos de irreductibilidad y estrangulamiento de la hernia. Eso es lógico, ¿no? Estás operando la zona, has abierto el canal inguinal, has liberado las adherencias del testículo, si tiene un cordón corto, has tratado de esqueletizar lo mejor y lo más posible el cordón espermático sin dañar los elementos nobles, que son arterias, vasos y conducto deferente. Entonces, si todo eso haces para liberar el testículo para que llegue a la bolsa escrotal, el saco herniario está ahí, ¿no? No te cuesta nada separarlo del cordón, hacer una pequeña jareta y introducir, ¿no? No necesitas poner malla, nada, ¿no? Lo único que necesitas es cerrar el saco herniario, ¿no? Bueno, hay clasificaciones, ¿no? La clasificación de los testículos no descendidos básicamente se basa en el hallazgo físico y operativo del testículo no descendido, ¿no? Los testículos no descendidos verdaderos son el intraabdominal, ese obviamente no es palpable. Los testículos que se ubican furtivamente en el anillo inguinal interno, los canaliculares o inguinales que están dentro del canal, y los no descendidos en la parte superior del escroto, ¿no? Y los ectópicos, que son testículos que pueden estar
al lado de los vasos femorales, en el pubis, o sea, pueden irse a cualquier lado, ¿no? Y los retráctiles son testículos que suben y bajan, se conocen como testículos en ascensor. ¿Por qué? Porque a veces el testículo está ahí, otras veces no. Cuando uno lo agarra al testículo, lo jala y pues, lo suelta y desaparece y después aparece. En cambio, el testículo criptorquídico, cuando lo logras capturar, lo jalas, lo sueltas, desaparece y no vuelve más, ¿no? ¿Por qué? Porque no está anclado al fondo de saco del escroto a través de un ligamento que es el gubernaculum testis. Entonces, esta es una clasificación también para los testículos no descendidos. Entonces, acuérdense, en el abdominal no palpable, los inguinales que se palpan y los que se palpan más, los que están encima de la bolsa del escroto. Retráctil, uno que se puede mover fácilmente de arriba abajo, entra al escroto, entra al canal, pero siempre se lo puede capturar. El ectópico se ha desviado de su camino normal de descenso, ¿no? Puede ser una bolsa inguinal superficial, debajo de la piel del muslo, en el perineo prepeniano, en el escroto opuesto o en el canal femoral. Los no desarrollados, los hipoplásicos, los severamente anormales o disgénicos y testículos desaparecidos, los que no se encuentran, ¿no? Lo más probable es que se trate de un secundarismo o por torsión testicular intrauterina, ¿no? O un infarto o una necrosis. Y el ascensor, que es muy similar al retráctil, es un testículo que se observa en el escroto, pero sube y baja, ¿no? ¿Qué atención hay que prestarle a esto? Aproximadamente la mitad de los testículos no palpables pueden ser intraabdominales, mientras que el resto representan testículos ausentes, no desaparecidos o atróficos. Entonces, es siempre importante buscarlo al testículo, no quedarse con la certeza de que es un ausente o un atrófico, ¿no? La idea es buscarlo. ¿Por qué? Por el riesgo de infertilidad y el riesgo de malignidad. Se cree que la desaparición del testículo es causada por una torsión, ya lo dijimos. A veces el tejido del escroto puede palparse y se siente como un testículo atrófico. Esto se debe dar por sentado en ocasiones. En este tipo representa el famoso gubernaculum, o es un epidídimo y un conducto deferente disociados que pueden coexistir con un testículo intraabdominal, ¿no? Eso es cierto, a veces el gubernaculum y el epidídimo lo que palpas y el testículo está dentro, ¿no? Entonces ahí sí es importante a veces el estudio de imágenes, ¿no? La presencia de testículos bilaterales no palpables en un recién nacido fenotípicamente masculino debe tomarse muy, muy en serio. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de que sea genéticamente una mujer con una hiperplasia suprarrenal congénita. Estos pacientes deben ser evaluados siempre con una ecografía pélvica y un cariotipo, ¿no? Los famosos corpúsculos de Barr, los leucocitos que nos dicen que es o no es mujer, ¿no? Y el tema pasa también por la asignación de sexo, ¿no? Dijimos en la primera clase de afecciones de la uretra y el pene que es obligación del urólogo y el neonatólogo de turno y el endocrinólogo más si está, el tema de la asignación del sexo, ¿no? Esos estados graves de intersexualidad o de hermafroditismo o de testículo feminizante, ese tipo de patología, entonces, o estas famosas hiperplasias suprarrenales congénitas, o sea, nos pueden hacer dudar, ¿no? Si es o no un varón o una mujer. Y es importante porque el niño nace y se va a la casa, ¿no? No es que se quede internado. Entonces, se le tiene que asignar el sexo, ¿no? Y todos los hospitales ya del Perú cuentan con oficinas de la RENIEC, ¿no? Para que nadie se escape sin ser, como se llama, registrado, ¿no? Todos los hospitales, ahora dentro del hospital existe una oficina de la RENIEC que es para el registro del recién nacido. Entonces eso es inmediato, 24, 48 horas máximo, que es el tiempo en el que está un recién nacido, salvo que esté enfermo, ¿no? Entonces tiene que salir ya con su sexo asignado. Fertilidad y cáncer, ya dijimos, los testículos no descendidos tienen menor recuento de espermatozoides, tienen mala calidad de espermatozoides y las tasas de fertilidad más bajas que en los hombres normales, ¿no? La probabilidad de subfertilidad aumenta en aquellos con testículos no descendidos bilaterales y edad creciente en el momento de la cirugía, ¿no? Cuanto más tardas en operarlo, más probabilidades de infertilidad.
El riesgo de su fertilidad se puede reducir con una orquidopexia temprana. Esta es una de las razones por las cuales la orquidopexia debe realizarse a los 6 y antes del año de edad. Acá no sé por qué he puesto 2 años. Antes era 2 años, siempre, siempre, pero ya hace tiempo que ha cambiado. Acuérdense, es al año, ¿no? A los 6 meses, ¿por qué? Porque si al tercer mes no ha bajado, ya la probabilidad que no baje es alta, ¿no? Pues a veces ya da cosa a la familia esperar al año para operarlo, ¿no? Pero la idea es que antes del año esté operado el niño, ¿no? Se le da su chance de que descienda, si no desciende, cirugía, ¿no? Existe también una mayor incidencia de anomalías del epidídimo en los testículos no descendidos. También esto en gran medida contribuye a la infertilidad, ¿no? Acuérdense, los epidídimos cumplen un rol fundamental, que es el de madurar los espermatozoides formados en el testículo. Entonces, al ser un conducto de maduración, si está dañado, vas a ponerle una piedra más para que sea más infértil el niño, ¿no? Y eso, acuérdense, no lo van a saber hasta que quiera tener hijos, ¿no? Pues cuando quiere tener ya es demasiado tarde. Está muy bien documentado también que tienen una incidencia más alta de cáncer de células germinales, ¿no? Eso es debido al sobrecalentamiento del testículo, al no estar en la bolsa escrotal que lo mantiene como un órgano frío, ¿no? La incidencia de cáncer de testículo entre hombres con un testículo no descendido es de aproximadamente 1 en 1000 a 1 en 2500, ¿no? Pues muchos de los cánceres de testículo que vemos tienen antecedente de criptorquidia, ¿no? O han tenido o han sido operados de criptorquidia. Entonces eso es importante para su seguimiento. Por eso también se los opera, porque si están operados, el testículo está en bolsa, entonces el paciente fácilmente se le enseña a los 14, 13 años a que haga sus autoexámenes anuales, ¿no? Ahora, causas de testículos no descendidos y factores de riesgo. Bueno, ya hablamos un poco de esto, ¿no? En la mayoría hay varios factores, ¿no?, que contribuyen al desarrollo de criptorquidia, ¿no? Desde la genética, la salud materna y factores ambientales. Estos podemos resumirlo rápidamente: exposición de los padres a algunos pesticidas, diabetes y obesidad de la madre, exposición al consumo regular de alcohol durante el embarazo, fumar cigarrillo y exposición a analgésicos para embarazadas, historia familiar de testículo no descendido, preeclampsia, prematuridad y bajo peso al nacer son los que más tienen incidencia, y la disminución de la presión intraabdominal también parece jugar un papel en el descenso, en el no descenso testicular, ¿no? Como el síndrome de Prounbelli, ciruela pasa, la extrofia coacal, lonfalocelia o la gastrosquisis, ¿no? Los pacientes tienen el abdomen abierto con la víscera afuera, entonces por ende su presión intraabdominal es menor y es un causal de que no descienda el testículo, ¿no? Características clínicas y diagnósticas. Bueno, el paciente siempre tiene que estar en un ambiente tibio, caliente, relajado para un adecuado examen, ¿no? Dijimos que el examen genital masculino en un niño tiene que ser con un niño tranquilo, en un ambiente cálido, relajado, porque si el niño está gritando, mejor cítenlo para otro día, porque por el llanto y el susto los testículos están fuera de la bolsa, ¿no? Ahora, el paciente puede colocarse en la posición de ancas de rana para su examen. Esto es especialmente útil en niños que son muy gorditos y eso facilita en alguna medida la palpación del testículo. Y es muy fácil, ¿no? Le bajas el pañal, le doblas las rodillitas y después las quiebras hacia afuera, ¿no? Es una maniobra simple, como cuando uno quiere examinar las caderas, esa famosa maniobra de Ortolani que han debido ver en la enfermedad luxante de cadera, ¿no? Entonces es la manera correcta de examinar: el niño tranquilo, la mano caliente, y el diagnóstico tiene que ser clínico, ¿no? Ahora, el escroto, cuando es hipoplásico, como dijimos, en aquellos testículos no descendidos, ya es un signo también indirecto de que hay ausencia en ese saco escrotal del testículo, ¿no? Y acuérdense, en la criptorquidia el factor más importante es si el testículo es o no es palpable, ¿no? Si no es palpable, puedes pensar en un testículo oculto o de repente una agenesia, una hipoplasia o una disginesia, ¿no? Aproximadamente el 80% de los testículos no descendidos son palpables y solamente el 20% no son palpables. ¿Alguna pregunta, chicos?
Este tema siempre entra en el examen a criptorquidia, porque es una entidad bastante frecuente en la consulta del urólogo, o en la consulta pediátrica, en la consulta o en la asistencia a su control de niño sano, ¿no? Muchos dejan de hacerlo, ¿no? Eso, talla, le miran su gargantita, y con suerte lo auscultan, pero jamás les revisan los genitales, ¿no? Pero es importantísimo la revisión del genital masculino, sobre todo el primer año de vida, ¿no? Porque cualquier trastorno que existiera, fimosis, criptorquidia, testículo retráctil, en ascensor o lo que sea, te va a alertar para un tratamiento y una derivación al urólogo, ¿no? Estos testículos retráctiles son más comunes que los testículos verdaderamente no descendidos y no necesitan en general ser operados, no pueden palparse en cualquier parte del curso natural del testículo, aunque la mayoría son inguinales, ¿no? Aunque no son verdaderamente no descendidos, estos testículos pueden ser supraescrotales secundarios a un reflejo cremastérico activo, ¿no? Este reflejo suele ser débil en los bebés y más activo después de los 5 años. Estos testículos se pueden manipular hacia el escroto donde permanecen sin tensión. En esta condición se considera una variante de lo normal, sin embargo el riesgo de ascenso puede acercarse al 50%. El ascenso probablemente represente un testículo no descendido que estaba casi en posición normal y la distinción puede resultar difícil incluso para un urólogo con experiencia. Por tanto, los niños con testículos retráctiles deben ser monitoreados regularmente, al menos hasta la pubertad. En ellos es importante enseñarles que se familiaricen con sus dos testículos y que los palpen y los toquen. Cualquier cambio, cualquier cosa, tienen que avisar, ¿no? Es importante eso, el testículo retráctil, o sea, no hay que dejarlo pasar así nomás. Respecto al tratamiento, es probable que los testículos no descendidos desciendan dentro de los primeros 4 o 6 meses. El tratamiento de los testículos no descendidos puede ser hormonal, quirúrgico o una combinación, ¿no? Eso es en general, pero ya si realmente es un testículo no descendido, entonces hay que optar por un tratamiento, ¿no? Y ya hemos visto con la criptorquidia que el mejor es el quirúrgico y hay que operarlo, no perder tiempo con hormonas. La combinación te sirve si realmente es un testículo que está completamente fuera de lugar, ¿no? Entonces, un poco para entender con más detalle el tema del tratamiento hormonal. Esto se basa en el hecho de que el descenso testicular está mediado por hormonas. Esto es cierto, es una enfermedad congénita, no hereditaria ni del padre ni de la madre, sino son las mismas hormonas testiculares que son las que fallan. O sea, es el testículo mismo que no forma la cantidad suficiente de hormona como para condicionar un descenso normal del testículo, ¿no? El uso de hormonoterapia sigue siendo controvertido. Las principales hormonas utilizadas son gonadotrofina quirónica humana, HCG y la hormona liberadora de hormona luteinizante, ¿no? LH o LRH. La terapia hormonal más utilizada es la gonadotrofina coriónica humana. Esta se administra por vía intramuscular y es el principal tratamiento, ¿no?, para los testículos no descendidos, ¿no? Las dosis pueden variar, ¿no? Existen muchos protocolos para esto. Uno de los más usados es 1.500 unidades a 2.500 unidades 2 veces por semana durante 4 semanas. Lo clavas al niño cada 2 semanas, sufre más que una cirugía. Otros usan dosis más pequeñas dependiendo de la edad del paciente. Si son menos de 1 año, que es donde más éxito tiene, es 500 unidades 2 veces por semana, son 5 a 10 dosis. De 1 a 2 años la respuesta es verdaderamente pobrísima. No hay testículo que descienda, creo que es menos del 1%, y después de los 2 años es peor. Entonces las dosis cada vez se van haciendo más altas, entonces hay esa expectativa que ya va a bajar, entonces terminas con tus 5 o 10 dosis y al final no ha bajado, ¿no? Pero si tienes un testículo contralateral grande, un pene grande, y después pasa el tiempo y te vienen a preguntar por qué no ha crecido el niño, ¿no? No ha crecido porque esta hormona gonadotrófica no actúa solamente en los genitales, sino también actúa en las metáfisis, en las epífisis de los cartílagos de crecimiento de los huesos, ¿no? Entonces es un problema muy serio.
La terapia hormonal, efectos secundarios: aumento del tamaño del pene, crecimiento del vello púbico, aumento de arrugas escrotales, pigmentación, erección. Por ahí se hace, no es que se les pare más, sino que al tener un pene más grande la erección es más notoria, mayor volumen testicular del testículo sano, y hay cierta hiperactividad y comportamiento agresivo, ¿no? Entonces, muchos cirujanos no consideran que las tasas de éxito de la terapia hormonal sean lo suficientemente valederas como para intentar hacerlo antes de la cirugía, ¿no? Ahora, y si hablamos de costos, el tratamiento hormonal sale más caro que la cirugía. Acuérdense, todo lo que es cirugía de genital en general es ambulatoria, ¿no? No necesita hospitalización, necesita como se llama, unas 4 o 6 horas más de estancia hospitalaria. Entonces, al no haber hospitalización y muchas cosas, evitas complicaciones y sobrecostos, ¿no? Tratamiento de elección: orquidopexia, ¿no? En la actualidad, acuérdense, la orquidopexia debe ser realizada aproximadamente siempre antes del año, es lo que se recomienda por varios factores que ya básicamente los hemos mencionado, ¿no? Las anomalías histológicas subsecuentes más probables posterior a una orquidopexia diferida son ya completamente descritas, ¿no? Siempre es ambulatorio, salvo alguna excepción, ¿no? Que tenga alguna morbilidad del niño o alguna patología, o padres muy ansiosos que no quieran llevarlo a la casa el día de la cirugía, ¿no? Pero en general siempre, ¿no? El abordaje elegido del testículo no descendido o criptorquídico o ectópico, depende, ¿no? Donde lo palpes. Entonces puede ser escrotal, si es que está en la raíz del escroto, subinguinal, inguinal o suprainguinal, ¿no? Ya, si es abdominal, va a tener que ser probablemente laparoscópico, y se hace en 2 tiempos, ¿no? Bueno, entonces un poco de lo mismo, ¿no? Los no palpables que se abordan mediante cualquier enfoque inguinal, suprainguinal o laparoscópico. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que tienes que buscar el testículo, tienes que liberar las adherencias que atrapan el cordón, y si es un cordón corto, básicamente lo que necesitas es liberar el cordón de todo la fibrosa común, el músculo propio del cordón, ¿no? Los dartos y todo lo que lo pueda detener, y esqueletizar el cordón sin dañar los elementos nobles y los vasos. Y una vez conseguido eso, entonces la idea es que el testículo llegue, ¿no? A veces es muy corto el cordón y llega con cierta dificultad, ¿no? Pero se le da chance, ¿no?, al niño, porque el niño va a crecer, y así como va a crecer su cordón, ¿no? La idea es que no esté muy a tensión como para que se nos retraiga. Pero a veces pasa, ¿no? Las retracciones del testículo en los pacientes con criptorquidia no debe ser considerado un fracaso o una mala técnica, salvo que sea inmediata, ¿no? O sea, yo lo opero ahora y vienen 3 semanas y no está el testículo, ahí no lo he fijado bien, se ha soltado el testículo, ¿no? Pero si el testículo ha estado bien fijado y tenía cordón corto, cuando entran a su golpe prepuberal, cuando crecen rápidamente los niños, a veces la velocidad de crecimiento del cuerpo es mayor que la del cordón, y desgraciadamente se te sube el niño, ¿no? El testículo, ¿no? Y hay que volverlo a operar, hay que volverlo a fijar ese testículo, ¿no? Pero sí es considerado un fracaso si es en forma temprana, ¿no? Antes de los 3 meses, 5 meses, 6 meses máximo. Pero es común que se retraiga si es que se mete en su estirón, como les dijimos, ¿no? Ahora, si pones un cordón muy a tensión, el cordón es finito, los vasos son finitos, ¿no? Entonces puedes colapsar los vasos, ¿no? Y en alguna medida va a terminar en una isquemia y va a terminar dañándose el testículo, ¿no? Otra cosa que puede pasar es que no te des cuenta y lo coloques torcido al testículo, ¿no? Entonces tú mismo le has generado una torsión testicular, y al día siguiente el niño lo traen a la consulta y está llorando, con mucho dolor, y ves que el testículo está aumentado de tamaño, ¿no? Entonces lo más seguro es que si está grandote y doloroso, eso no va a ser una orquitis, es probablemente una torsión, ¿no? Tienes que operarlo, y si tienes suerte todavía es viable, ¿no? Pero si han pasado muchas horas, la probabilidad de pérdida de ese testículo es alta, ¿no? La tasa de éxito en general es alta, ¿no? 80-90%. Cuando ya el testículo se lo ve con un cordón muy corto o una pulpa testicular muy, muy pobre, que es
prácticamente una bolsa vacía el testículo, entonces ahí lo que te queda es sacar el testículo, ¿no? Es mejor hablar, hacer pasar al familiar, explicarle que tiene un testículo atrófico con un cordón corto, que lo único que va a condicionar es daño al testículo contralateral, ¿no? Si queremos que el otro crezca sano y bueno, pues a veces es necesario extirpar el testículo malo, ¿no? Las tasas de éxito en las orquidopexias es variable, ¿no? Según la técnica utilizada. Abordaje inguinal, 60-88%, suprainguinal, 95%, Fowler-Stevens en una etapa o en dos etapas, 67-96, 77-96. Esta Fowler-Stevens es una especie de reimplante testicular, ¿no? Cuando es muy corto el cordón, con fines de mejorar no solamente la microvascularización del testículo. Estos muchos sí necesitan a veces un golpecito hormonal, no 5 o 10 ciclos, sino 2 ciclos para madurar un poco el cordón y los vasos, ¿no? El trasplante microvascular, 83-96%, esos en testículos abdominales que no tienen cordón, entonces hay que llevarlos y hacerles una cirugía microvascular, ¿no? La orquidopexia laparoscópica, 80-95%, y el Fowler-Stevens laparoscópico hasta un 96%. Si se fijan, todas están 95, 96, 95, 96, 95, 96, ¿no? Unos menos, unos más, eso ya depende de la pericia del cirujano, depende del respeto a la técnica quirúrgica y la familiaridad con la zona, ¿no? Complicaciones, atrofia testicular como resultado de una lesión isquémica cuando disecas mucho el cordón con fines de que te pueda llegar sin tensión, dañas la microvascularización del testículo y termina isquemiándose, ¿no? El fracaso de orquidopexia, hasta 8% en testículos palpables sin progresión y un 25% para los intraabdominales. Un testículos muy altos, difíciles, ¿no? Lesión de conductos deferentes, una dosis, eso va a agravar la fertilidad del futuro, a pesar que tiene uno, pero va a tener una bala menos, ¿no? El ascenso del testículo, menos del 10%, orquidoepididimitis o orquitis, infecciones de la herida, sangrado, hematoma, hidrocele, ¿no? Que es poco común, pero puede pasar, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se está escuchando bien o muy rápido estamos yendo? Se escucha bien, doctor. Ya, continuamos. Este es el hidrocele, ¿no? Acuérdense, durante el desarrollo fetal el testículo se desarrolla debajo del riñón, o en la altura del riñón, dentro de la cavidad peritoneal. Posteriormente el testículo desciende hacia abajo a través del canal inguinal y finalmente llega al escroto a través de un conducto, que es el conducto peritoneo vaginal. Normalmente el procesus vaginalis, que es este conducto peritoneo vaginal, se oblitera y se convierte en un cordón fibroso, ¿no? ¿Qué pasa si no se oblitera, no se cierra ese cordón? Entonces el líquido intraabdominal va a entrar a través de este conducto al escroto, ¿no? Entonces va a ser un hidrocele comunicante, ¿no? Porque está comunicada la bolsa con el abdomen a través del procesus vaginalis, ¿no? O conducto peritoneo vaginal. La pared distal del proceso vaginal forma la túnica vaginalis, ¿no? En la vida postnatal este es un espacio potencial que no debe comunicarse nunca con la cavidad peritoneal en el abdomen, ¿no? Entonces, si esto ocurre, se llama conducto peritoneo vaginal permeable. Entonces, ¿qué característica tiene el hidrocele comunicante? Que a veces está grande el saco o la bolsa escrotal porque está llena de líquido, y al otro momento está vacío y parece normal, ¿no? ¿Por qué? Porque se llena, comunica, ¿no? Entra y sale el líquido, ¿no? Eso es bastante común en el niño, ¿no? En el hidrocele del niño. Esta es la maniobra, ¿no? De la transiluminación del escroto. Una linterna potente en un ambiente oscuro, uno apoya la linterna sobre el escroto y la luz va a transiluminar el líquido, ¿no? Ahora, si el proceso vaginal permeable es más grande, lo que permite no solamente va a ser el ingreso de líquido, sino ahí se puede meter el intestino, el epiplón o algún otro contenido abdominal, y eso es una hernia propiamente dicha, ¿no?
acá vemos el hidrocele generalmente se transilumina, entonces si fuese una hernia, la transiluminación va a ser negativa, ¿no? Ahora, si fuese un traumatismo, está lleno de coágulos, también la transiluminación es negativa, ¿no? En cambio, si solamente hay líquido, la transiluminación va a ser positiva, ¿no? En general pueden ser uni o bilaterales, y el punto importante para diferenciar un hidrocele de una hernia inguinal es que puede desaparecer un hidrocele, pero no puede desaparecer una hernia. La única excepción de esto es un hidrocele abdominoescrotal, pero más importante que eso es la palpación del testículo, ¿no? Cuando es un hidrocele verdadero, hay acumulación de líquido en la bolsa escrotal, uno nunca va a palpar el testículo porque el testículo está rodeado de líquido. En cambio, si es una hernia, la hernia lo que hace es desplazar al testículo. Entonces, si tú buscas con minuciosidad ambas bolsas escrotales, por más grande que sea la hernia, siempre vas a palpar el testículo, porque el testículo no puede estar dentro de la hernia, va a estar al lado de la hernia. En cambio, en el hidrocele, el testículo sí está rodeado de líquido, entonces es imposible palpar, ¿no? Y esta es la clasificación de los tipos de hidroceles. Acuérdense, hidrocele comunicante, el que tiene persistencia de procesos vaginales; el hidrocele no comunicante, que es más del adulto, en el cual hay una hiperformación de líquido y hace que se acumule cada vez más. Son generalmente grandes hidroceles y suelen estar siempre a tensión. Y estos, como no comunican, nunca se vacían, entonces siempre están llenos. En cambio, el comunicante, el líquido del escroto pasa al abdomen y del abdomen vuelve al escroto. Entonces la mamá te dice, no, sí, llora, doctor, su testículo está grande, le duele, pero otros días no tiene nada. Te das cuenta que si se llena y se vacía, entonces que está comunicado, ¿no? El reactivo es secundario a cualquier proceso inflamatorio, ¿no? Reumatismo, una orquiepididimitis, una epididimitis, un cáncer testicular puede condicionar la formación de líquido reactivo al problema, ¿no? Entonces acá, para que vean, un hidrocele comunicante, entonces hay comunicación del conducto peritoneo vaginal, del abdomen, o del peritoneo a la bolsa escrotal. Entonces el líquido lo que hace es rodear al testículo. Entonces uno, si lo busca, no lo va a palpar porque es una gran masa llena de líquido, ¿no?, que transilumina. Ahora, el no comunicante, este conducto está obliterado, o sea, es imposible que pase líquido, no se vacía y queda así, ¿no? Y hay algunos hidroceles enquistados que lo que hacen es un quiste en el trayecto del conducto peritoneo vaginal, y se forman como ciertos quistes, ¿no? Todos quirúrgicos. En este consiste en cerrar la comunicación del conducto permeable, en esta evertir la túnica vaginal para que no haya más formación de líquido, y en este la exéresis del saco o el quiste del hidrocele, ¿no? El comunicante, ya hablamos, es lo mismo. El no comunicante, de repente, aclarar un poco, ¿no? Acá el proceso vaginal se oblitera, pues de tal manera no hay comunicación con la cavidad abdominal. Entonces, por ende, estos hidroceles nunca se vacían, ¿no? Son comunes en lactantes y el hidrocele desaparece antes del primer año de vida, cuando nacen, cuando es un no comunicante. En cambio, cuando es comunicante, igual, ¿no? 6 meses o al año, o del recién nacido ya se nota, pero llama la atención que nunca termina por reducirse, ¿no?, por cerrarse o obliterarse espontáneamente, ¿no? Algunos igual esperan un año para ver, y si no operarlo, pues generalmente, si es permeable, hay riesgo de que se produzca una hernia a través del conducto, entonces es mejor operarlos, ¿no? Por el líquido de los hidroceles no comunicantes, acuérdense, está tabicado, como no pasa por el conducto al abdomen, entonces el tamaño suele ser estable y no cambia nunca, ¿no?, con ningún cambio de presión intraabdominal. Lo eches, lo sientes, lo pares, que puje, no puje, siempre está igual el no comunicante, ¿no? En cambio el comunicante sí, ¿no? A veces tú mismo mueves y se mete líquido, o peor, ¿no? El niño llora y se llena de líquido, ¿no? Ahora, los reactivos, estos son hidroceles no comunicantes que se desarrollan después de algún trauma o alguna infección, ¿no? El enquistado del cordón se trata de una hinchazón quística llena de líquido dentro del canal inguinal. En general, este líquido no se extiende hasta el escroto, ¿no? Ocurre cuando el proceso vaginal y se oblitera por encima del testículo, pero persiste una pequeña comunicación en el peritoneo,
y el proceso vaginal es lo que condiciona la aparición de estos sacos, ¿no? Ahora, el hidrocele del canal de Nug, esto ocurre en las niñas cuando el líquido se acumula dentro del proceso vaginal en el canal inguinal, ¿no? Es bastante infrecuente, yo la verdad jamás he visto, pero muchas veces se confunden, ¿no? Con testículos feminizantes o con una disgenesia gonadal o algo que te hace pensar, ¿no? Y dudar incluso en la asignación del sexo. Pero con una ecografía sí se puede ver que es líquido, entonces ya puedes pensar o sospechar que es un hidrocele del canal de Nuc, ¿no? Ahora, el abdomen escrotal es que resulta de una minúscula abertura en el proceso vaginal y ese líquido entra y queda atrapado, ¿no? Siempre se agranda, eventualmente se extiende hacia arriba, hacia el abdomen, causando una masa llena de líquido en el abdomen, ¿no? Estos hidroceles suelen ser muy grandes y alteran notoriamente, ¿no? Acá fíjense, parece un testículo grande, grande, ¿no? Entonces cuando tú lo palpas y está a tensión, entonces parece que ser duro, ¿no? Puedes confundir con un tumor, con una hernia. Entonces una transiluminación al toque te salta, ¿no? Que es líquido. O una ecografía más fácil todavía. Acá igual, fíjense, tiene un hemiescroto bastante grande desarrollado. ¿Por qué? Porque está a tensión, ¿no? Es un hidrocele no comunicante lleno de líquido. El tratamiento, a diferencia de las heridas, muchos hidroceles se resuelven en el recién nacido por un cierre espontáneo del proceso vaginalis, ¿no? Es igual en los primeros meses, ¿no? Entonces, como no duele, no molesta, la mamá es la que molesta, no el niño, porque la verdad no les duele, entonces te puedes dar el lujo de decirles que va a pasar, va a cerrar, con eso tranquilizas a la familia y puede cerrar, ¿no? Ahora, muchos no cierran y a caballero tienes que operarlo, ¿no? Ahora, el líquido en el hidrocele generalmente se reabsorbe antes de que el niño cumpla un año, ¿no? En el no comunicante. Ahora, las observaciones o la observación suele ser apropiada para hidroceles en lactantes. Ahora, el 95% de los hidroceles congénitos, la historia natural es de resolución gradual y completa al año de edad, ¿no? Cuando son no comunicantes, ¿ah? Los comunicantes se resuelven espontáneamente, muy, muy por debajo de los comunicantes. Ahora, aquellos que duran más de un año, caballero, ¿no? Tienes que pensar en una reparación quirúrgica. Las indicaciones, ¿cuáles son? Un hidrocele congénito que no se resuelve, incluso hasta los 2 años, hidroceles no comunicantes después del año de edad, malestar y agrandamiento continuo, infección secundaria muy rara. Eso pasa cuando no falta el desafortunado, ¿no? Que cae a manos no santas y esto es líquido, le vamos a aspirar, le dicen, ¿no? Pues le pinchan, le aspiran y una maravilla, ya no hay hidrocele. Pero no sabe que después se va a volver a formar rápidamente. Y el vaciado continuo de la bolsa escrotal favorece el mayor formación de líquido y va a crecer más rápido y cada vez a más tensión ese hidrocele. Y si eres piña, lo infectas, es un desastre eso. Una infección de un hidrocele, las más de las veces terminas resecando escroto porque el escroto se infecta y se retrae y hace averías y media, ¿no? Acuérdense, a los comunicantes lo que hay que hacer es obliterar, cerrar el conducto peritoneo vaginal y para los no comunicantes hay que vertir la túnica vaginal, ¿no? La túnica vaginal es la cara interna, la capa más interna de la bolsa escrotal y la más externa del testículo es la túnica albuginia, ¿no? Entonces la albuginia y la vaginal entran en contacto, ¿no? Normalmente hay líquido que es lo que le permite con medida de seguridad al testículo en caso de un golpe o algo moverse, ¿no? Dentro de la bolsa escrotal. Pero si se llena de líquido, es a raíz de la túnica vaginal, que es la capa más interna del escroto, no depende del testículo, sino del escroto, y lo que hace es resecarse la mayor cantidad de tejido vaginal y evertir, ¿no? O sea, de lo que estaba rodeando al testículo se lo voltea hacia atrás para que no se encuentren nunca los restos de tejido vaginal. Y eso lo que hace básicamente es la eversión, terminar con el problema de la mayor o menor formación de líquido, ¿no?
A ver, 5 minutos de descanso, chicos, y entramos en varicocele. Está bien, doctor. Tienen una pregunta, pueden escribirla por el WhatsApp, digo, por el chat del meeting. Digo, criptorquidia, las diferentes variantes de los testículos, un ascensor, o ectópicos. Ahora vamos a ver el varicocele. El varicocele se define como una anomalía vascular que da como resultado el agrandamiento palpable y el alargamiento del plexo venoso pampiniforme testicular dentro del cordón espermático, ¿no? Se describe como un ovillo de lana o como un saco de lombrices, ¿no? No es otra cosa que vasos de neoformación debido a que la vena espermática interna, por lo general izquierda, está dañada, entonces genera reflujo. La sangre que sale del testículo por esta vena regresa, sube y baja, eso se llama reflujo y termina dañando el testículo, ¿no? Uno por sobrecalentamiento testicular, porque la sangre no termina de salir bien, y otra porque la sangre, acuérdense, de la vena espermática interna, esta vena desemboca en la vena renal, y por un gradiente de presiones, entonces la sangre que trae metabolitos tóxicos de la vena renal terminan bajando al testículo y genera daño testicular, ¿no? El varicocele es la causa más común de infertilidad masculina en todo el mundo, ¿no? Los estudios indican una prevalencia global del 15% en una población masculina adulta sana, ¿no? Pues en general, cualquier varón que consulta por infertilidad, lo que más hay que buscar es un varicocele, ¿no? Y gracias a Dios es corregible, entonces es importante en esa medida, entonces, evaluarlo, ¿no? Los pacientes evaluados en una clínica de infertilidad masculina, el varicocele se identifica hasta en un 41% de hombres con infertilidad primaria, ¿no? Y en el 75 al 81% de aquellos con infertilidad secundaria. Entonces es altísima la incidencia de la infertilidad por varicocele, ¿no? En revisiones de análisis de semen de pacientes con varicocele, hasta un 25.4% son normales, ¿no? O sea, eso también es cierto. Hay muchos pacientes con varicoceles que tienen 4 o 5 hijos, ¿no? Que no tienen mayor problema, ¿no? Es, ¿cómo se llama? Tremendamente característico el patrón de estrés que forma el varicocele, o que da el varicocele en el examen seminal, ¿no? En general da un bajo recuento de espermatozoides, una alta tasa de malformados y baja movilidad, ¿no? Entonces el hecho de que el paciente clínicamente se palpe, se toque o ecográficamente con un Doppler se distinga un varicocele, y si hay una disminución del volumen testicular en un 20% del volumen del testículo del lado del varicocele, y a eso se suma este patrón de estrés seminal, que es bajo recuento, baja movilidad y alteración en la forma, el varicocele de estrés, entonces es un paciente candidato a ser infértil y no será, ¿no? Por lo general, los varicoceles siempre son del lado izquierdo, 90% de los casos. Acá sí la causa es que la vena espermática interna desemboca en la vena renal, en cambio la vena espermática derecha desemboca en la vena cava, ¿no? Entonces ahí no hay ningún gradiente de presión, ¿no? Y es menos del 1% de los pacientes se observa un varicocele palpable solitario en el lado derecho. Lo que sí es cierto, cuando hay un varicocele del lado derecho en el adulto, porque el varicocele se diagnostica generalmente a los 10, 11, 12, 13 años. Antes que hacíamos servicio militar obligatorio, antes de los 18 años tenían que sacar una boleta de servicio militar y libreta militar. Todos pasábamos por un examen físico, entre comillas, bastante meticuloso, ¿no? Pero siempre se palpaban los testículos, ¿no? Y ahí se diagnosticaban muchos varicoceles, porque en general son asintomáticos, ¿no? El varicocele puede doler, molestar, dar sensación de bolsa llena, si es muy grosero, tener un efecto estético importante, ¿no? Pero en general no duele, no molesta, entonces se dan cuenta cuando no pueden tener hijos, ¿no? Pues ahí viene el tema, ¿no? Y casi siempre, entonces,
es izquierdo, pero si es derecho y es en el adulto, o sea, un paciente que nunca tuvo varicocele y tiene un incremento de las venas espermáticas del lado derecho, entonces ahí hay que pensar en que hay un aumento de la presión intraabdominal o retroperitoneal y muchas veces está asociado a tumores o a cáncer, ¿no? Entonces, el varicocele derecho en el adulto hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Siempre amerita una buena ecografía retroperitoneal o mejor una tomografía, ¿no? Ahora, el patrón anatómico típico de la vena espermática interna es drenar la vena renal izquierda. Un segundito, chicos, medio segundo, medio segundo. Entonces les decía, ¿no? El patrón anatómico típico de la vena espermática interna izquierda es drenar en la vena renal izquierda lateral a la columna vertebral. Y la vena espermática interna derecha generalmente termina en la vena cava inferior, justo debajo de la vena renal. Entonces, esas gradientes de presión, acuérdense, la vena renal es una vena de alto flujo. En la práctica el otro día les dije que la sangre de una persona de 70 kilos en promedio tiene 5 a 6 litros de sangre, pasa 185 veces por cada riñón, ¿no? En 24 horas. Entonces, imagínense el flujo de la vena renal, ¿no? Entonces, una vena pichirruchi como la vena renal izquierda, si tiene un daño venoso valvular, que es la causa del varicocele, siempre los varicoceles están asociados a enfermedad varicosa de la madre o del padre. Entonces, lo que tienen son varices de la vena espermática, no es una vena espermática dañada, y por eso es que no es complaciente en el bombeo hacia arriba, porque va a mandar hacia arriba la sangre, hacia el corazón, y las válvulas fallidas hacen que la sangre baje, ¿no? Entonces se llama reflujo, sobrecalienta, lleva metabolitos tóxicos del riñón y daña el testículo, ¿no? El testículo con fines de salvarse, ¿qué hace? Forma colaterales, ¿no? Y estas colaterales son las que básicamente salvan al testículo del daño, ¿no? Se desconoce la etiología exacta de los varicoceles, pero se han propuesto varias teorías, ¿no? Básicamente son las que les he explicado, ¿no? Es un daño valvular, idiopático, hereditario, por antecedentes de enfermedad venosa varicosa del padre o la madre, ¿no? Estos se pueden dividir en primarios o idiopáticos o secundarios, ¿no? La mayoría son primarios o idiopáticos y el secundario es ese, ¿no? Les decía, el derecho que cuando crece, ¿no? El varicocele primario, el más común, ocurre como resultado de válvulas defectuosas dentro de las venas a lo largo del cordón espermático. Esto da como resultado el reflujo de sangre hacia el plexo pampiniforme y provoca su dilatación, tortuosidad y aumento de presiones, ¿no? La mayoría de los varicoceles idiopáticos ocurren del lado izquierdo. Esto se debe a que la vena, ya lo dijimos, desemboca en la vena renal, ¿no? Los varicoceles aislados del lado derecho o acompañantes o bilaterales son más raros. Y el aumento de la longitud de la vena testicular también es un factor, ¿no? Son venas muy largas, entonces no son complacientes para poder sacar toda la sangre, ¿no? En general la vena izquierda es de 8 a 10 centímetros, la más larga, ¿no? Que la vena derecha. Eso también tiene que ver mucho, ¿no? Como desemboca más abajo la vena renal, la vena espermática derecha, entonces es de esperar que sea más larga la izquierda, ¿no? Y el secundario resulta de la compresión del drenaje venoso del testículo. Esto puede desarrollarse como resultado de tumores pélvicos, abdominales, que provocan la compresión de las venas que drenan los testículos. Un varicocele unilateral derecho que se diagnostica recientemente ya en un paciente adulto, como les dije, hay que plantearse siempre la posibilidad de una neoplasia maligna, ¿no? La causa más común, el cáncer renal o el hipernefroma, seguido de fibrosis retroperitoneales o adherencias, ¿no? En pediatría, un tumor de Wilms, que es un gran tumor del lado izquierdo del riñón, ¿no? Con extensión a la vena renal, puede causar obstrucción de la vena testicular, que va a condicionar un varicocele izquierdo, ¿no? Aquellos con tumor de Wilms derecho se puede desarrollar también un varicocele si el tumor se extiende hacia la vena cava inferior y en alguna medida obstruye la vena renal derecha. El síndrome del cascoanueces, esta es una alteración también en la cual ya son alteraciones de la arteria mesentérica superior que van a comprimir la vena renal y en alguna medida va a condicionar que
por un tema retrógrado se ve afectado el plexo pampiniforme, ¿no? Ya son causas más raras, ¿no? Primario, acuérdense, casi el 100%. Las venas del plexo pampiniforme no solo drenan la sangre de los testículos, acuérdense, también llevan los deferentes y del epidídimo y tienen también además la función importante de bajar la temperatura de los testículos. De ahí la asociación del calor y el daño de las espermatogonias y del futuro de los espermatozoides a ser formados, ¿no? Un varicocele se desarrolla cuando hay dilatación y tortuosidad de las venas del plexo. Se ha estimado que se desarrolla un varicocele cuando el tamaño de estas venas supera los 2 milímetros. El desarrollo de un varicocele con estas venas dilatadas conduce a un aumento de la temperatura alrededor de los testículos que resulta en atrofia testicular, reducción de la calidad y cantidad de espermatozoides e infertilidad. Este efecto sobre la cantidad y calidad de los espermatozoides suele ser progresivo, ¿no? Y acuérdense, el varicocele primario siempre empieza en la pubertad, ¿no? Después del golpe prepuberal, que es cuando el niño crece rápidamente, ¿no? 9, 10, 11 años se pega un estirón. Después entra a su etapa prepúber, donde empieza a cambiar la voz, se definen los caracteres sexuales secundarios masculinos, ¿no? Cambia la voz, se engruesan los hombros, le sale pelitos en las axilas, en la zona genital, y es ahí donde los testículos ganan rápidamente volumen, más que en cualquier otra etapa de la vida. Es cuanto más crecen. Y ahí viene el problema, ¿no? Entonces requieren más sangre, les llega más sangre, pero si la vena está fallada, va a haber más rémora, más reflujo, por extensión, mayor éxtasis venoso, y eso va a condicionar a sobrecalentamiento y daño testicular, ¿no? ¿Qué cambios histopatológicos se han encontrado? Se ha demostrado que un varicocele persistente dará lugar a ciertos cambios, ¿no? Uno, el testículo afectado es anormalmente pequeño en comparación con el testículo contralateral, o sea, no desarrolla tanto como el otro. Una disminución del 20% del volumen testicular en un varicocele izquierdo y un testículo derecho normal, esa variación del 20% en volumen testicular ya te condiciona que haya que operarlo, porque ya estamos hablando de daño testicular. Además de generar esclerosis de los túbulos seminíferos, cambios degenerativos de los pequeños vasos y anormalidades de las células de sostén, ¿no? Tanto de Leydig, Sertoli y células germinales. Entonces, con todos esos cambios dentro y fuera del testículo, es imposible que no se dañe ese testículo, ¿no? Efectos posteriores del varicocele sobre el semen a través del paso del tiempo, lo que dijimos, ¿no? El famoso espermograma de estrés del varicocele, disminución de la motilidad de los espermatozoides, menor recuento total de espermatozoides y mayor número de formas de esperma normales, ¿no? Entonces, esto sería teratospermia, una hipoespermia y una hipomovilidad, ¿no? Entonces tiene asteno y hipoespermia. Esto es un cambio significativo que difícilmente va a favorecer que logre embarazar, ¿no? Nota, estos cambios se pueden revertir con la cirugía, eso es lo interesante. Los espermogramas de estrés, que siempre son requeridos para evaluar a un paciente con varicocele con infertilidad, exige la norma que sean 2 exámenes seminales dentro del mismo mes, o sea, dentro de los 30 días antes de la cirugía, y tienen que ser en el mismo lugar, en el mismo sitio, ¿no? Para que no haya ningún sesgo de diferencia entre un lector y otro, ¿no? Entonces se hacen 2 espermogramas y después de 6 meses, entonces se logra revertir, unos más, unos menos, los antioxidantes, hay algún tipo de medicamentos, vitaminas, minerales y otros que van a mejorar, ¿no? Todo esto de motilidad, de recuento y de mejor formación de espermatozoides. Obviamente el grado de atrofia testicular se correlaciona con el grado de varicocele, ¿no? Los varicoceles son de grado 1, grado 2, grado 3, ahora los vamos a ver. Entonces, si va a haber atrofia, tiene que ser ya un varicocele grado 3 bastante notorio de bastante tiempo, ¿no? No se observó atrofia testicular en ningún paciente con varicocele grado 1. Grado 1 es un varicocele no palpable, ¿no? Que se sospecha y por ecografía, entonces se puede encontrar o con un Doppler, ¿no?
Mientras que un grado 2 es un varicocele que difícilmente se ve o se palpa, pero sí, si el paciente puja o hace una maniobra de valsalva, entonces uno puede encontrar el varicocele, ¿no? Un grado 3 es un varicocele que se palpa a simple vista, ¿no? Acuérdense, el varicocele siempre se palpa de pie, puedes hacerlo recostado también si quieres, pero es mejor siempre palparlo de pie, porque el incremento de la presión intraabdominal va a hacer que sea más notorio el varicocele. Entonces eso ayuda mucho, ¿no? Estos son los mecanismos, que es lo que más o menos hablamos hace un rato, ¿no? Lo que van a ser los mecanismos fisiopatológicos propuestos por el cual, como se llama, se puede dañar el testículo, ¿no? Dijimos, las venas dilatadas del plexo acumulan sangre y como resultado aumenta la temperatura intraescrotal, ¿no? El aumento de la temperatura testicular también va a dar lugar a cambios morfológicos de los espermatozoides y del tejido mismo testicular. Ahora, metabolitos renales o metabolitos tóxicos que salen por la vena renal hacia la vena cava, entonces estos bajan junto con la sangre del testículo que quiso salir y no pudo debido al reflujo, entonces va en gran medida a comprometer la producción y función de algunas hormonas testiculares y por ende dañarse también la espermogénesis, ¿no? La baja tensión de oxígeno en las venas dilatadas de los testículos puede resultar de hipoxia testicular o hipoxia tisular local, que también va a afectar en gran medida la función del testículo, tanto en producción de esperma y algunas veces en producción hormonal, ¿no? Como resultado de esto habrá un desequilibrio tanto parácrino en el testículo que puede condicionar una función testicular deteriorada. Esta era la clasificación de los varicoceles que hablamos. El 0, se trata de un varicocele subclínico que no puede detectarse durante exploración física ni diagnosticarse mediante ecografía o venografía, ¿no? Entonces, no hay varicocele notoriamente ni por examen físico ni por examen, ¿cómo se llama? Ecográfico, estudio Doppler, incluso venografías, ¿no? El 1 no se detecta clínicamente o con mucha dificultad y aumenta de tamaño con la maniobra de Valsalva. El 2 se detecta fácilmente sin la maniobra de Valsalva y el 3 es un gran varicocele que es palpable y se puede ver a simple vista sin necesidad de ninguna maniobra. Esta clasificación de Duvel-Almenar ha sufrido ciertas variaciones y básicamente lo que se usa más es la grado 1, grado 2, grado 3, uno que es detectable clínicamente muy difícil, solo con ecografía, un grado 2 con maniobra de Valsalva, clínicamente la puedes diagnosticar, y grado 3 que se ve a simple vista, ¿no? Se ve, se toca, y más el mismo paciente a veces viene y te dice, doctor, mira, acá tengo como unas venas, o no saben qué es, ¿no? Asemejan un saco de lombrices o un ovillo de lana, ¿no? Y cuando el paciente puja, hace esfuerzo, uno nota cómo se ingurgitan las venas y se nota más grueso y más notorio, ¿no? Incluso da una especie de impresiones a través de la bolsa escrotal, ¿no? Como si hubieran varias venas juntas, ¿no? Por eso parece un saco de lombrices. Los varicoceles se diagnostican con mayor frecuencia cuando un paciente tiene entre 13 y 30 años de edad y rara vez después de los 40, ¿no? Se informa que ocurre en un 15 o un 20% de todos los hombres. Se informa también que la prevalencia de varicoceles en personas de 10 a 19 años es aproximadamente un 15% y es algo similar a la prevalencia notificada para adultos. Los varicoceles son extremadamente raros en pacientes menores de 9 años. Puede haber, acuérdense, tumores de Wilms o otras patologías que puedan aumentar la presión retroperitoneal o intraabdominal, ¿no? La mayoría de los varicoceles son asintomáticos, la mayoría, generalmente el descubrimiento es por problemas de fertilidad, pero algunos tienen dolor testicular, la masa escrotal que es muy notoria o manifiesta o molesta, malestar escrotal agudo o crónico, venas agrandadas o visiblemente palpables, dolor de arrastre o doloroso dentro del escroto, sensación de pesadez en el testículo y atrofia del testículo, ¿no? Cuando ya, además de verse así un saco de lombrices, que son las venas tortuosamente dilatadas, que esto es importante que el paciente sepa reconocer, porque cuando le vamos a operar, estas venas van a seguir igual, solo que van a funcionar, porque ya la sangre ya no tiene por dónde salir, nos van a salir por estos vasos venosos, que son de neoformación, y al final van a ser los vasos salvadores, ¿no? Porque es por ahí que sale la sangre. El diagnóstico
se puede hacer palpando cuidadosamente el escroto mientras el paciente está de pie, como dijimos. A veces las venas distendidas se pueden ver claramente, ¿no?, en la cara lateral del escroto. Un varicocele pequeño puede sentirse como un cordón espermático engrosado, y si haces que puje, que haga fuerza, entonces se puede notar un poco más, ¿no? En general, el varicocele agranda la bolsa, se siente a veces un poco más grande o más colgado el testículo, ¿no? En general es una masa indolora, y cuando se pide al paciente que realice estas famosas maniobras de Valsalva o pujo, así que se acentúe más claramente, ¿no?, el sistema venoso dilatado. Ahora, cuando se pide al paciente que se recueste, la gravedad puede permitir, el estado de gravedad puede pedir o permitir que el drenaje venoso pampiniforme, o sea, regrese, ¿no?, y hace que la masa se vea más pequeña e incluso no obvia, ¿no? El diagnóstico es simple: examen físico, un orquidómetro, que es un instrumento para medir el volumen testicular, para ver si está de acuerdo a la edad, o mejor una ecografía para medir exactamente el volumen testicular, ¿no? Además del Doppler, que te permite ver la presencia o no de reflujo, ¿no? Pues a la vista la sangre sube y regresa, ¿no? La tomografía rara vez indicada, sobre todo si el paciente es muy adulto o es un varicocele de reciente diagnóstico. Ahí hay que excluir masas renales o retroperitoneales, o trombosis de la vena cava inferior, ¿no? Y las venografías rara vez se utilizan, a veces son útiles cuando tu tratamiento de elección va a ser una embolización selectiva, ¿no?, de la vena espermática, ¿no? Hay varias formas de tratar, como vamos a ver. Es importante siempre insistir que el paciente con varicocele, sobre todo ya si ha pasado los 18 años de edad, pedirle espermogramas, ¿no? Es difícil pedirle a un niño de 13 años, ¿no? Muchos no se han masturbado todavía y entonces no va a estar exigiendo. Pero en general, la regla, la norma, varicocele mayor de 18 años, puede ser algo flexible, ¿no? 17 años. Entonces lo que haces es, ¿cómo se llama?, pedirle un espermograma, ¿no?, que es útil. Y te sirve también para corroborar el grado de mejoría, ¿no?, después de 6 meses de la operación. Eso es tremendamente importante. Ahora, no existen indicaciones claras para el tratamiento quirúrgico del varicocele en niños y en adolescentes, ¿no?, porque todavía en alguna medida no se ha visto que haya daño testicular. Pero si vemos que es un varicocele con una velocidad de aumento de grado 2 a grado 3, o hay algunas molestias, entonces a veces es mejor operarlo a esperar que sea más grande y no pueda tener hijos, quieras operarlo, ¿no? Ahora, el varicocele asociado a retraso testicular, ese es un paciente, pero sí, candidato seguro a cirugía, ¿no? Si es doloroso, sintomático también, si es muy evidente clínicamente y hay mala calidad de semen, no tiene otra que operarse. Ahora, si el varicocele se palpa ya con atrofia testicular y anomalía de semen, el déficit del volumen testicular, como les dije, es del 20% entre uno y otro, esos son pacientes pero candidatos a cirugía, ¿no? Varicoceles bilaterales hay que operarles, y varicoceles grado 2, grado 3, por lo general ya son grandes varicoceles que necesitan ser operados, ¿no? Tratamientos médicos existen. L-carnitina tienen algún efecto beneficioso sobre los parámetros del esperma, pero no es eficaz a la medida de la cirugía, ¿no? Fracciones de flavonoides, el Laflón, todos estos venotróficos que hay para varices, que hay un montón, todos estos derivados del obisilato de calcio, etcétera, tienen algún efecto beneficioso sobre el dolor, pero no modifican el daño del testículo a través del tiempo, ¿no? La terapia de embolización es una terapia mínimamente invasiva, entonces a veces no se quieren operar, entonces es una alternativa a la cirugía, embolizar la vena espermática, ¿no? Este tratamiento es mínimamente invasivo, consiste en pasar un pequeño alambre a través de una vena periférica hasta las venas abdominales, hasta llegar a las venas que drenan al testículo, y se embolizan las espermáticas, ¿no? Los materiales incluyen globos, bobinas o dextrosa, ¿no?, dependiendo de con lo que uno quiera esclerosar o taponar una vena, ¿no? La embolización es un tratamiento eficaz para varicoceles postquirúrgicos recurrentes, eso sí es cierto. El tratamiento quirúrgico, hay varios abordajes, ¿no? Un abordaje subinguinal, que realiza generalmente técnica microquirúrgica, va a buscar todas las venas dilatadas. El retroperitoneal o operación de palomo,
o el abordaje inguinal, que es Ivanisevic, ¿no? Ahí lo que buscamos en ambos casos, uno por abordaje inguinal, el otro por abordaje retroperitoneal, la vena esfermática, y consiste en ligar, ¿no? La idea es ver si es uno o dos plexos venosos dilatados, y hay que ligar básicamente todas las venas espermáticas, si es que son dos, tres. Normalmente hay un paquete anterior, la vena es única, pero algunos traen un doble paquete anterior y posterior, entonces la idea es buscar todo, ¿no? Cuando uno abre el cordón, lo que tiene que hacer es básicamente respetar los elementos nobles, ¿no? El conducto deferente, porque si lo vas a dañar es como hacerle una vasectomía. Después los vasos espermáticos del cordón propios y del deferente, ¿no? Que tiene su propia arteria, es lo que hay que respetar para no dañar la irrigación normal del testículo, ¿no? Los procedimientos asistidos por microscopio son los que tienen las tasas de complicaciones más bajas, en el sentido de que son las que te ayudan a visualizar mejor estos elementos nobles y no los vas a dañar, ¿no? Ahora, la formación de hidrocele es la complicación más común de del varicocele, y muy probablemente de la cirugía de varicocele, ¿no? Y muy probablemente se deba a obstrucción linfática, ¿no? O las venas estas salvadoras no son del todo competentes, entonces en gran medida no pueden sacar toda la sangre que salía en parte y regresaba en parte por la vena espermática, ¿no? Pero es raro el hidrocele que termina siendo quirúrgico, ¿no? Pasa un tiempo y tiende a mejorar ¿cómo se llama? El flujo linfático y venoso por los vasos de neoformación. Esta embolización percutánea se asocia con muy poca frecuencia a la formación de un hidrocele, pero puede provocar reacciones de contraste, punción de la arteria femoral, hemorragia, extravasación, migración de balones de la embolización, y puede ser un verdadero problema, ¿no? La cirugía del varicocele en general es cirugía abierta, Palomo o Ivanisevic, y también se puede hacer laparoscópica, ¿no? Sobre todo cuando es bilateral es ideal, ¿no? Porque con un solo puerto en el ombligo para la cámara y un solo trocar, que es el que te permite buscar la vena y después ligarla, ¿no? Generalmente se ligan con Hem-o-lok, no con clips. Los Hem-o-lok son unas trabas o unos clips sintéticos que son más para vasos que para cualquier otro tejido, que se suele clipar con los de titanio típicos de la laparoscopía, ¿no? Complicaciones de la cirugía: hematoma, hidrocele, infección, atrofia testicular, lesión de tejido o estructuras escrotales, recurrencia o persistencia del varicocele, lesión de conductos deferentes, dolor testicular crónico, lesión de la arteria que irriga el testículo, ¿no? Entonces, la frecuencia de la recurrencia depende del enfoque, ¿no? La embolización tiene una tasa de éxito 80-90 y una tasa de recurrencia del 10 al 25. El abordaje microquirúrgico, dijimos, es el que tiene la menor recidiva, ¿no? Menos del 5% de los casos y menos del 1%. Hacen hidrocele, y los abordajes inguinales, retroperitoneales y laparoscópicos tienen una tasa de recurrencia de 13 a 16 y un riesgo de desarrollar hidrocele del 7 al 9. Si se fijan, es bastante alta, pero eso depende mucho ya de la técnica y de saber buscar las venas, ¿no? O sea, los plexos anteriores o posteriores y la vena esfermática deben ser ligados, ¿no? Sin dañar los elementos nobles. El pronóstico: el varicocele suele ser inofensivo, pero en algunos casos va a causar infertilidad y dolor testicular. Vimos que hay muchos, pero no todos los varicoceles te van a llevar a eso. Pues de ahí que hay ciertas corrientes que no los quieren operar, pero al final, al ver que no logran embarazarse, la mayoría termina corriendo a operarse, ¿no? El tratamiento quirúrgico de varicocele puede mejorar la fertilidad. Hay informes que muestran una mejora en la calidad espermática después de la cirugía en el 57% de los pacientes, ¿no? Al sexto mes. A medida que pasa, si el paciente se cuida, hace ejercicio, come sano, usa antioxidantes, espermotren, que son moléculas que favorecen, ¿no?, la formación de espermatozoides, un correcto perfil hormonal. Entonces ese 57% puede ser bastante más alto, ¿no?
La varicocelectomía mejora los parámetros de los espermatozoides y el volumen testicular. Estas incluyen lo que dijimos: mejora el recuento, mejora la movilidad, la densidad del esperma, la morfología de los espermatozoides, reduce el daño del ADN de los espermatozoides y el estrés oxidativo seminal, ¿no? Entonces, estas son unas grandes ventajas de la cirugía, ¿no? O sea, que va a atacar a varios frentes, no solamente a los del patrón de estrés seminal característico del examen de semen. ¿Alguna pregunta, chicos? No preguntan nada ustedes hoy. Doctor, una consulta. Mencionó que en el hidrocele no se debería realizar un drenaje directo. ¿Hay alguna condición o algo Aspirado. Ajá, un aspirado, perdón. ¿Hay alguna condición para realizar un aspirado? Ninguna. Te corto de saque. Es un tratamiento tremendamente ingrato. Puedes infectar el hidrocele, que es gravísimo, y lo peor, tú le aspiras el líquido y en 2, 3 días tiene lo mismo. Y viene a decir: doctor, ay, sí, no sé qué ha pasado. Así, y ahí es donde, no, es que seguro ha quedado un remanente, hay que volver a aspirar. Ha bajado de más arriba, le vuelven a aspirar, y ahí termina infectado, ¿no? Por más alto riesgo quirúrgico que tenga, lo que sea, si no puede operarse, no se opera, vivirá con su hidrocele. No lo va a matar, ¿no? Pero no se animen nunca a aspirar hidroceles, ¿no? Y es muy común, ¿ah? En los centros de salud, en las postas médicas, es líquido, sácale el líquido. Ya están regresando antes de la semana ya de nuevo con el líquido lleno, ¿no? Porque la causa no es esa, ¿no? O sea, hay que vertir la túnica vaginal, hablando de hidroceles tabicados o de hidroceles no comunicantes, ¿no? Es una muy mala idea hacer ese tipo de aspirados, ¿no? El escroto agudo es algo que vamos a verlo ¿cómo se llama? Con detalle en las prácticas de urología. Por eso no lo hemos incluido acá dentro de las principales afecciones, ¿no? Acuérdense, el escroto agudo es una emergencia urológica, ¿no? Que hay que saberla diagnosticar, hay que saberla tratar. Tiene, ¿cómo se llama? Básicamente 3 entidades, ¿no? La torsión testicular, que es la más grave de todas, que si no se opera dentro de las primeras 6 horas, generalmente en 24 horas el testículo ya es inviable, hay que sacarlo al testículo, ¿no? Pero basta 6 horas como para que muera el testículo. La otra son las torsiones de las hidátides, que son vestigios embrionarios, que suelen ser muy dolorosas y generalmente tratamiento médico. A veces confunden con una torsión testicular y terminas operando. Te das cuenta que es una torsión de hidátide, no pasa nada, haces una apendicectomía de la hidátide afectada y de las que haya, y con el reposo, el antiinflamatorio que le vas a dar va a mejorar rápidamente. Y las infecciosas o inflamatorias, que son las epidimitis o las orquidoepididimitis, ¿no? Esas 3 entidades tienen, ¿cómo se llama? Tienen en general un patrón característico de conducta, ¿no? O sea, tienen algo en común, que es, ¿cómo se llama? Relacionado a la edad, ¿no? Por ejemplo, las hidátides ocurren generalmente en niños pequeños, ¿no? 5, 6, 7 años, ¿no? Las torsiones testiculares 13, 14, 15, 16. Y las epidimitis generalmente ocurren ya en niños o en púberes, pospúberes, no niños, pospúberes, que en general tienen ya un inicio de vida sexual activa, ¿no? Porque muchos de las orquidoepididimitis obedecen a clamidia o a gonococo, ¿no? Entonces es clave eso de saber reconocer a qué grupo etario pertenece, porque según eso, entonces haces tu diagnóstico, ¿no? El tema es cuando no te das cuenta, ¿no? Que es una epidimitis, una orquitis o una hidátide, y piensas que no es torsión, y la torsión la mandas a la casa y ahí estás con
confinándolo a ese niño o ese joven que pierde el testículo, ¿no? Porque en 6 horas de isquemia el testículo se necrosa, ¿no? Entonces es clave por eso resolver siempre la emergencia antes de las primeras 6 horas. ¿Alguna pregunta? Para los tumores testiculares también entran muchos en el escroto agudo, ¿no? Porque tienen ahí su testículo y crece, no les duele, ¿no? Y no se dan cuenta. Pero algunos debutan con dolor, ¿no? Entonces es importante por eso saber evaluar también si hay sospecha de un tumor testicular. Acuérdense, pueden ser seminomas, teratomas, teratocarcinomas o carcinoembrionarios o coriocarcinomas, ¿no? Que son los tumores que histológicamente más frecuentes, y estos en general lo que hacen es elevar los marcadores tumorales, ¿no? Sobre todo la gonadotrofina coriónica humana y la alfa-fetoproteína, ¿no? Entonces, si tú sospechas de un tumor, tienes que saber que tienes que pedirle marcadores tumorales, marcadores testiculares, que básicamente son 3, ¿no? Gonadotrofina coriónica humana, la subunidad beta, la alfa-fetoproteína y deshidrogenasa láctica, que es una enzima de masa ocupante, ¿no? Entonces, por ejemplo, los seminomas nunca elevan la alfa-fetoproteína, ¿no? Y que son casi los tumores más frecuentes, ¿no? Pero sí elevan hasta un 7% la gonadotrofina coriónica humana, ¿no? Los teratomas un 25%, los teratocarcinomas un 57%, y los más bravos, el coriocarcinoma, el carcinoma embrionario, elevan el coriocarcinoma al 100%, ¿no? El embrionario un 60%. Y de alfa-fetoproteína, los teratomas y los teratocarcinomas son los que más van a elevar esta alfa-feto, ¿no? Entonces, por eso que es importante cuando tienes un episodio de escroto agudo se define como cualquier afección inflamatoria, torsional o tumoral o traumática del escroto y su contenido. Entonces tienes que saber, ¿no? Diferenciar una orquitis, por ejemplo, de un tumor testicular. Para eso tiene que ver mucho el tema de la edad, ¿no? Acuérdense, el cáncer testicular es más frecuente entre los 15 y los 35 años. La torsión testicular, 15, 16, 17 años, ¿no? Entonces, si te viene un paciente de 35 años con una torsión testicular, es pues imposible, no existe torsión a esa edad, ¿no? Entonces, la edad es clave, ¿no? Y los antecedentes, la forma, la presentación del cuadro, todo eso ayuda mucho a saber qué hay que hacer, ¿no? Eso lo vamos a ver en prácticas, así que, y también tumores lo vamos a ver en cáncer urológico, ¿no? Pues para no alargar ni repetir mucho en la clase, hemos obviado esos temas, ¿no? De las torsiones y de los tumores. Y en infecciones de transmisión sexual, ahí también vamos a ver orquioepididimitis, todas las patologías infecciosas propias, ¿no? de la zona genital. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, y es completamente, o sea, como se le dije, imposible que un paciente adulto venga con torsión testicular. Sí, imposible. ¿Por qué? Porque la torsión ocurre en un grupo etario en particular, ¿no? O sea, hay ciertos factores, ¿no? Un cordón un poco más largo, un dartos hiperactivo, que eso, dada ya la condición y la característica anatómica del testículo completamente desarrollado, es imposible, ¿no? No existe torsión en el adulto, no hay, nunca ha habido. Y si te han operado a los 40 años de torsión, te han engañado con certeza. Otra cosa tenías, pero no torsión. Lo que puede haber es un infarto testicular, ¿no? Que es parecido a una torsión, en el sentido de que en ambos casos hay isquemia. En la torsión el testículo gira sobre su propio eje, ¿no? Entonces, como un badajo de campana, gira sobre su propio eje y se torsionan los vasos nutricios del testículo, no llega sangre y se infarta el testículo y se muere, ¿no? Y en el infarto puede haber una trombosis de un vaso principal de nutricio del testículo y generar un infarto. No, acuérdense, el testículo tiene triple irrigación, entonces es un poco probable que un infarto le cause bloqueo de los 3 vasos nutricios, ¿no?
En cambio, los infartos suelen ser tabicados, medio testículo, un cuarto testículo, localizado al área de irrigación, ¿no? Pero en la torsión, como gira todo el cordón sobre su propio eje, ahí sí no le llega sangre por ningún lado y termina con una isquemia total el testículo, ¿no? En 6 horas es un testículo inviable, negro, muerto. Algunos han resistido 24 horas, ¿no? Por eso siempre se les da el chance, pero lo operas, lo que haces es distorsionar, y poner baños calientes para generar una hiperemia reactiva y a la mínima mejoría, bueno, pues ser viable y salvar el testículo, ¿no? Pero si está negro como brea, como llanta de carro, ya tú lo ves negro y lo vas a sacar, ¿no? No tienes más opción que eso. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, ya, ahora sí hemos terminado definitivamente todo lo que era afecciones congénitas o todo lo que es patología propia de genital, ¿no? Falta la parte infecciosa nomás y nada más, bueno, y tumoral. Ya la próxima clase entramos a incontinencia urinaria, acuérdense, hay varios tipos. La clásica incontinencia de esfuerzo, que es cuando tose, se ríe o hace algún esfuerzo, la mujer en general, y pierde orina, ¿no? Puede haber en el varón prostatectomizado radicalmente, entonces con algún esfuerzo, tos o reírse o pararse de golpe puede escapar la orina, ¿no? La incontinencia de urgencia, que es un tipo en particular en el cual hay contracciones no inhibidas, la vejiga se contrae en forma inesperada, ¿no? Por eso se llama urgencia, porque está caminando y se contrae su vejiga y se le escapa la orina, ¿no? La mixta, que es muy común, que no es otra cosa que la incontinencia de esfuerzo unida a la de urgencia, ¿no? La incontinencia de tipo neuropático, todas esas vejigas de alta o baja presión que tienen trastornos de vaciado o de llenado que van a condicionar, ¿no? Las incontinencias por reflujo o por rebasamiento, un paciente retenido, por ejemplo, entonces va a rebalsar la vejiga, ¿no? Y muchas tienen varios componentes, ¿no? La única incontinencia de esfuerzo que se opera, o la única incontinencia que se opera es la de esfuerzo, ¿no? La de urgencia generalmente es tratamiento farmacológico, inyecciones de Botox. La mixta se puede operar si es que hay un predominio de esfuerzo, pero siempre tratando con medicación aparte de urgencia, ¿no? Las neuropáticas se operan solamente cuando se va a colocar un esfínter urinario artificial, ya como mecanismo definitivo de continencia, ¿no? No sobre la causa misma, ¿no? Y la de reflujo se opera si le sacas la próstata o desobstruyes el cuello de la vejiga o la uretra o la próstata, entonces va a mejorar, ¿no? Pero la de urgencia, por ejemplo, que es la que menos se opera, es una de las causas más frecuentes de incontinencia y estos terminan operándose y en vez de mejorar empeora, ¿no? Tocas una vejiga mixta o de urgencia, la operas y de lo que perdía orina, ahora no solamente va a tener urgencia y va a tener pérdida de orina, sino va a tener dolor, cistalgia, mayor urgencia, mayor nicturia, mayor polacuria. Termina un desastre, ¿no? Te está persiguiendo el paciente por todos lados. Bueno, nos vemos el próximo lunes entonces, chicos. Cualquier cosa a la orden. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Listo.